Vamos arrancando formalmente esta reunión del Instituto de Derecho de Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario, que se ha dado el lujo en esta pandemia, en esta cuarentena, de tener invitados de lujo, entre los que incluyo, por supuesto, y agradezco a Ramiro, que siempre nos hace la atención de visitarnos cuando se podía, y ahora vía Zoom también de reunirse con nosotros. Es un placer. Voy a, simplemente, no sé si querés, Ramiro, que lea todo tu currículum, es largo, No, pero para que no los conocen, quienes no lo conocen, aunque sean las cosas más importantes, Ramiro es médico genetista y dirige el laboratorio en genética del Instituto Julio Colabianchi, que era su padre, además de un tipo genial y un amigo de la casa, se puede decir. Es asesor de buscadores y de apropiados y ha trabajado muchísimo en los temas de identidad biológica, es docente de genética humana, es docente también ad honorem en varias de las carreras de la UNR en medicina legal, en licenciatura en fonoaudiología, en herencia, en epigenética, ha disertado en las charlas TED. Bueno, es muchísimo más largo tu currículum, Ramiro, solamente las cosas que más se destacan y que a nosotros nos interesa mucho tu tarea como genetista. Y bueno, hoy nos trae una charla que se titula ¿cómo, Ramiro? La Vamos a mirarlo el presentación. título. Voy a compartir. Ahí está. Es Ahí está, el perfecto. aporte que hace la genética para entender un poquito qué viene y cómo vino este tema del virus. Genial, nos encanta. Y si podemos dejar un ratito al final para preguntas, que todos tienen muchas inquietudes, Ningún problema. después volvemos a conversar. Ahora, El Cari, vamos a tiempo, silenciar a todos. dale. El tiempo después lo manejamos, no hay ningún problema, no hay apuro para nada. Dale, Ramiro. Vamos. Bueno, arranco contando las cosas que ya, si me vieron en las charlas anteriores, esperen que no pase la diapositiva, ya un poquito les conté. Ahora hablo de genoma humano, pero después me meto en el genoma del virus también. Entonces, para que veamos qué significa una cosa y la otra, el genoma humano tiene 50 billones de células, cada partecita, cada unidad nuestra es una célula, y adentro de cada célula hay un núcleo, es todo lo que se ve en el dibujo de acá del costado, y adentro de ese núcleo está el famoso ADN, que es lo que vamos a hablar. Aproximadamente lo que se descubrió cuando se leyó el genoma humano completo, tenemos 30.000 genes, genes más, genes menos, que no es despreciable el número que va variando, pueden ser entre 5.000 y 6.000 genes más. Son muchos, porque cada uno de esos tenemos que aprender en algún momento qué significa. Hoy conocemos qué significa, leímos todas las letras, sabemos qué significa solamente el 1%. Por lo cual 6.000 genes más es un montón para aprender. En sí, el genoma es la información completa, es el código que va a hacer que un organismo se forme, la estructura, o sea, los tejidos, y que esos tejidos funcionen, ¿no? Entonces la información genética es eso, el genoma. Y está, para que se entienda organizado, cómo está organizado en estas letras, que están puestas adenina y timina y citosina y guanina, porque así se unen, fíjense el dibujo de costado, cuando se enfrentan las cadenas esas famosas que vemos del ADN, se enfrentan la adenina con la timina y la citosina con la guanina, y los que estudiamos esto siempre vamos a la misma, y sobre todo en Argentina, a la misma mnemotecnia, que para no olvidarnos los nombres de las bases, que es Aníbal Troilo, la A y la T, y Carlos Gardel, para que nadie se olvide de qué significa, y así es como está el código organizado. Estas letras se van ordenando de a tres y hacen lo que dice ahí, un codón es el nombre, los nombres técnicos no importan, ni a mí me gustan, pero el codón son las secuencias de tres bases, que puede ser 2A y una T, una C, una G y una T, van variando, pero cada una de ellas, de esos codones, va a dar lugar a un aminoácido. Los famosos empiezan a aparecer palabras un poco más conocidas, aminoácidos muy probablemente lo hayan escuchado todos. Y los aminoácidos, una vez que se juntan y hacen lo que se llama secuencia quiere decir que va uno detrás del otro con una lógica, esa lógica es para que se pueda formar la proteína. No es la expresión de nuestro código, es proteínas. Somos proteínas, nuestros tejidos están formados por esas proteínas que informan qué tenemos que ser, y la función de nuestro organismo también está dado por las proteínas.
las famosas mutaciones lo que hacen es alterar la producción de esa proteína. O se produce de más, o se produce de menos, o se produce de mala manera. Y este genoma también sirve para todos los organismos vivos. Esta información está, nada más que hay menor cantidad. Acá de nuevo, para que se vea gráficamente, los nucleótidos que van de A3, que son los codones, producen los diferentes aminoácidos. Esa sería una secuencia de aminoácidos: leucina, fenilalanina, arginina y triptófano. Todo eso unido hacen X proteína que va a dar una función en algún órgano, además de formarlo. Bueno, y ahora entrando en lo que significa el tema, ¿qué aporte hace la genética para entender todo lo que se está aprendiendo ahora? Y después vamos a ver con la cuestión de la vacuna a qué velocidad está aprendiendo y por qué van y vienen con la información. Para generar conocimiento científico se necesitan años de investigación. Y esto está pasando a una velocidad más rápida de la que necesitamos para poder protegernos lo más rápido posible. Entonces, que haya errores. Imagínense que todo lo que ya sabemos normalmente se va revisando, y esto hay que revisarlo en el camino. Por eso esto que pasó hace poquito de que el virus no está en el aire, después sí el virus está en el aire, es lógico porque no es fácil aprender tan rápido en cuanto a esta cuestión de la ciencia en la biología. ¿Para qué nos sirve conocer? Vamos a dividir en dos partes ahora: el genoma y la información que tiene el virus en sí mismo, y después la información que tenemos nosotros para reaccionar a ese virus. Y ahí me voy a hacer un paréntesis, me voy a meter en algo que no está en ninguna diapositiva, que es algo que ya hemos hablado, y cuando estuve con ustedes lo hemos hablado seguro, que es la famosa epigenética, y es qué hace el medio ambiente con nosotros. Entonces acá hay una relación epigenética, que lo vamos a ver después. Cómo es nuestro genoma, el del ser humano y el de cada uno de nosotros, y cómo estamos preparados para responder al virus, a la medicación que nos den y a la vacuna. En principio, ¿qué se empezó a secuenciar? El genoma del virus. Tenemos que saber de qué virus se trata, si hay algún virus parecido, cómo se comportó antes, para aprender a cuidarnos lo más rápido posible y conocer de ese virus todo lo que podamos para ir viendo lo que va diciendo esta diapositiva. La similitud entre los diferentes virus nos hace que todo lo aprendido para otro nos sirva para el nuevo. Después, vamos monitoreando cómo va evolucionando. Ya se sabe que el que salió en China, el que llegó en Argentina, y ahora lo vamos a ver, está totalmente diferente. Está generando, el virus se calcula entre 2 y 3 mutaciones mensuales, y también le está pasando al que está dentro de nuestro país. ¿Para qué sirve también secuenciarlo? Porque sabemos que esas mutaciones a veces no tienen ninguna importancia, pero otras veces sí, hacen que sepamos que ese virus se contagia más o menos rápido, que genera enfermedades más graves o menos graves, o que va a dar mayor o menor respuesta a los tratamientos. Y en cuanto a la vacuna, que sepamos que ese virus vamos a tener mayor posibilidad de combatirlo con la vacuna que se está produciendo, menor. Y el final es volver al inicio de toda esta historia. La última causa es volver al inicio de esta historia, que es, si hubiéramos sabido que ese virus se contagiaba de los animales a los seres humanos, muy probablemente aquellos que tuvieron contacto con los animales que lo contagiaban se habrían protegido, cosa que no pasó hasta que no estuvo en la sociedad, no se dieron cuenta que ese virus salió del animal. No todos los virus que sufren los animales o que transportan los animales se transmiten a los seres humanos, y viceversa, no todos los que tenemos nosotros se transmiten. La semana pasada se supo que empezó, o hace poco, se supo que hay animales domésticos, perros y gatos, que son los que más podemos estudiar, que están sufriendo algunas manifestaciones del coronavirus. O sea que una de las mutaciones que generó hizo que pasara del ser humano a los animales. No está pasando ahí, pasa acá. Bueno, estas son algunas noticias que si quieren pueden entrar a leerlas, se las dejo para que las vean, y que es el seguimiento de qué pasó. Inmediatamente, apenas se diagnostica un virus nuevo, coronavirus hay hace 50 años, pero fueron cambiando, eran virus que eran ligeros como otros virus que generaban gripe o enfermedades respiratorias leves. Lo que tuvo que, al ser altamente contagioso y a la impresión inicial muy letal, empezaron a estudiar de golpe todo lo que significaba este virus nuevo. Entonces, todo lo que se está viendo son muchos trabajos del estudio del genoma de los virus. Y resalté un par de informaciones, las cuales nos dice que esas mutaciones hicieron que
por ahora lo que se sabe, sea más contagioso, pero no tan letal. En sí, y vamos puntualmente al virus, que es la cepa que tenemos en Argentina, que es lo que se investigó, el coronavirus, todo, el que está viajando por el mundo, tiene 30.000 letras, o sea, son 30.000 bases. Para quien está acostumbrado a investigar, no son muchas, pero lo que se hace es tipificarlo para saber si es la misma cepa que empezó, si es la misma que empezó, podemos prepararnos para responder de la misma manera, y si no es la misma cepa, cómo se está comportando y cómo nos tenemos que ir acomodando a lo nuevo. Sobre todo porque hay una idea de que la vacuna, cuando hay mutaciones, no sirven. Es decir, como si están haciendo la vacuna en Inglaterra, la cepa es otra, no. Las vacunas tratan de abarcar muchas de las cepas que están dando vuelta por el mundo, y por eso es necesario saber cuáles son las que están en cada país. La cepa que empezó en China se llama cepa con la letra D, y fíjense que la de Argentina tiene ese numerito que está ahí, D614G, así que el nombre que se le dio es cepa con la letra G. Ese es el nuevo nombre, que es la cepa que más está difundida en Argentina, no quiere decir que sea la única. ¿Qué características se le dio a esta cepa? Esto es prácticamente de ayer, este trabajo presentado. ¿Qué características tiene? Tiene mayor infectividad. Puede ser que eso haga que en este momento, que bajó la temperatura al mínimo por la estación que estamos viviendo, y además la cepa que mutó a una cepa que es más infectiva y más transmisible, el contagio va a ser mayor. Se espera que el contagio sea mayor y que sea lógico que tengamos que aumentar estos cuidados. Y voy a una opinión personal en el medio con un paréntesis. Yo creo que nos generó un cambio, porque lavarse las manos y usar el barbijo y tener la distancia y estar atento a si alguien nos habla cerca no es suficiente seguramente para este virus, pero fue suficiente para un montón de otras cosas que se podían contagiar, así que el cambio de hábito ya está, esperemos que quede instalado, no soy muy optimista, pero quedará instalado, y saber que es más efectivo nos vamos a dar cuenta cuando empiecen a aumentar los casos. Esperemos que Rosario siga como estamos, a pesar de que ya están dando vuelta varios casos más, pero que no tengamos un pico tan alto. Lo que sí se vio con esta cepa, que eso es la parte buena de todo esto, es que no tiene una evidencia de aumento de mortalidad. No es suficiente la investigación como para decir que disminuye la mortalidad, pero ese número se va a ir equilibrando a medida que tengamos más contagios y se mantenga la cantidad de fallecimiento, y sobre todo que sean las que tienen las patologías concomitantes, o sea, que son las que agravan la situación, y la edad. Y lo que no hay, que también es importante, que no disminuyó la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir? Aquellos que se contagiaron tienen la misma respuesta que tuvieron que se contagiaron en Europa o en China. Por lo cual, todo el trabajo que se está haciendo para inmunizarnos va a servir. Por eso entramos en el estudio de la vacuna que va a entrar. Pero bueno, siguiendo con qué se fue estudiando y la aplicación de la genética, aprender qué significa un virus nuevo, y supongo que dejará, y espero, y creo que va a ser así, mucho conocimiento para muchas otras cosas, porque los estudios de genética han acelerado en el proceso de conocimiento. Un genoma se proyectó en el año 95 para terminarlo en el 2015, y para el año 99 ya se sabía que se iba a terminar, y terminó de presentarse en el año 2000. Ahí fue muy importante la cuestión económica de quién invirtió y quién quería tener el resultado primero. Fue como a ver quién llegaba primero a la luna. Pero en esa carrera se terminó el genoma antes de lo esperado, porque aceleró mucho el proceso y las investigaciones van mucho más rápido. Esto nos va a dejar como secuela buena que vamos a aprender mucho más rápido a resolver los temas. Y ahora vamos a ver la vacuna, cuál es el tiempo lógico, cuál es el que se está llevando. ¿Qué pasó? Se empezaron a estudiar los pacientes infectados, cuáles la habían pasado peor, cuáles no la habían pasado tan mal, y por qué había sido esa diferencia. Entonces, falta mucho, porque necesitamos muchos más casos para estudiar, pero lo que se va sabiendo es que hay diferentes presentaciones de genes. Esas letritas que vimos
no tenemos todas las mismas. No empieza como si fuera un abecedario en la A, la Z para todos. Tenemos lo que llaman variantes. Hay un 99% del genoma que lo compartimos entre todos, pero el 1% que queda son modificaciones que a mí no me gusta usar la palabra normal, pero que están dentro de lo que nosotros conocemos como normal. No genera enfermedad, no genera alteraciones, son variantes, como las llamamos, de diferente presentación de lo mismo. ¿Qué pasa? Esas variantes hacen que nos expongamos al medio ambiente de diferente manera y estemos mejor predispuestos o peor predispuestos para diferentes situaciones externas. Un poco esto se asocia con el tema de la selección natural. Cuando el ser humano fue migrando en el mundo, los diferentes lugares donde se iban quedando eran los que sobrevivían. Y eso está dado también por la genética. El que tenía una genética adecuada a cierto lugar iba a sobrevivir. Y ahí me voy a enganchar con otro tema ahora cuando les cuente estas dos. Entonces, ¿qué encontraron? Por ejemplo, y a no asustarse porque estamos hablando de riesgo, que el grupo sanguíneo 0, y ahí me puse contento porque tengo grupo sanguíneo 0, es más resistente, tiene un efecto protector frente a los efectos nocivos del virus. Y el grupo sanguíneo A se asocia con mayor riesgo. Quiere decir mayor riesgo, no quiere decir que el que tiene A se pegó el virus, la va a pasar mal seguro, porque hay otras variantes que están en nuestro genoma que pueden ayudar o estar en contra. Así que no es simplemente tengo grupo A, me tiro al balcón porque si me agarro el virus ya me la voy a pasar mal. Es el grupo A más otras cosas. Esto lo que tiene es que muy rápidamente podemos sacar conclusiones porque el grupo sanguíneo lo sabemos todo. ¿Qué variantes de genes tenemos? Necesitamos un estudio. Entonces, lo más rápido es anotar el grupo sanguíneo y en otra columnita cuáles fueron los síntomas y de qué manera se recuperó y cuánto tiempo estuvo afectado. Eso es muy rápido para sacar conclusiones, por eso es la primera. Fíjense que no figuran los otros grupos, no está el A, no está el B, no está la B, o sea que son otros dos grupos que no debe haber muchas conclusiones como para diferenciar. Bueno, en los dos dice lo mismo. Lo que quería decir esto de la adaptación al medio. El porqué de la que me había quedado de decirlo antes, el porqué de las mutaciones del virus. El virus necesita de nuestro organismo para sobrevivir y todos los seres vivos lo que hacemos es todo lo que hacemos es la modificación y la adaptación al medio para poder mantenernos en este mundo. Lo que vemos es la persistencia de nuestra especie. El virus le pasa lo mismo. Entonces el virus lo que está tratando es adaptarse a distintos medios, por eso están las mutaciones. Entonces las mutaciones que pasaron en Argentina será porque llegó, una teoría, en un momento de un clima diferente o porque la población es más resistente a algún tipo de virus y aquel que sobrevive es la cepa G. Entonces, esas son la explicación de las... Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Me escuchan? Perfectamente. Hola, hola. ¿Sí? Perfectamente. Bueno, bárbaro. No, porque me decía inestable y creí que me se había interrumpido. Y por ahí ustedes no me escuchan. Bueno, ¿para qué nos sirve entonces, como conclusiones, estudiar el genoma de los pacientes infectados? Es descubrir cuáles son los genes que nos hacen más susceptibles a cualquier infección. Esto es en general, no solamente por esto, se hace permanentemente, saber cuál responde mejor y cuál no responde mejor. El título de esta medicina moderna es medicina de precisión. Lo que hacemos es identificar cuáles son las características de cada uno de los individuos para adaptar diagnóstico y tratamiento. Entonces, lo que vamos a saber variantes es quién va a estar peor y quién va a estar mejor. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Europa cuando se le llenaron los hospitales, las terapias intensivas, y pasó también en Estados Unidos y debe haber pasado en Brasil? Empezaron a seleccionar por los grupos de riesgo ya preestablecidos. Entonces, vamos a darle un lugar en una cama a quien tiene más posibilidad de sobrevivir, a quien no la tiene. La selección de quién se moría y quién no fue por una característica que ya se traía. Esto nos permitiría tomar una decisión siempre cruenta, porque no es muy lindo decir quién se va a morir y quién no, pero si tenemos una disputa por un espacio, quién va a tener mayores posibilidades de pasarla mejor y de recuperarse,
porque si a ese lo dejamos afuera del tratamiento, seguramente lo estamos empujando a la muerte, y en cambio aquel que tiene mayor susceptibilidad, lamentablemente será el que no tenga la posibilidad de ser atendido. Segunda utilidad de conocer las variantes, cómo va a responder esa persona a la medicación que ya estamos probando. La respuesta a la medicación es efectividad de la medicación va a curar o no va a curar. Si esa medicación tiene posibilidad de dar efectos adversos peores que la misma patología, y eso es algo común. Si vamos a tomar una aspirina, hay quien le hace la úlcera de estómago con hemorragia y termina internado, a quien le saca el dolor de cabeza y a quien no. Hasta en la simple aspirina, conocer las particularidades y utilizar la medicina de precisión nos es útil también. En este caso sirve para eso. Y nos permitiría reducir los tiempos de tratamiento y acelerar los tiempos de curación de la gente. Desarrollar nuevos fármacos. Hace muchos años las farmacéuticas, y la primera que se empezó a desarrollar es la que está dentro de la oncología, apunta el desarrollo de los nuevos fármacos según las mutaciones identificadas, que serían las variantes en los individuos. Y sigo con ese ejemplo. En cáncer, nosotros tenemos líneas de tratamiento, primera línea, segunda línea, esta tercera línea, y hay en algunos casos que hay otro tipo de tratamiento que se pueden ayudar. Hay individuos que se ven beneficiados por la tercera línea. ¿Cómo se trataba antiguamente? Probamos la primera, si no anda la segunda, y si no anda la tercera. Y hay personas que en ese periodo o fallecen o la pasan muy mal. Si podemos identificarlo, vamos directamente a la tercera línea y el beneficio es inmediato y mucho mejor. Entonces, desarrollar nuevos fármacos también nos sirve. Y por último, desarrollar la vacuna específica. Saber qué estamos desarrollando como vacuna no es simplemente para el virus, sino para el virus y las personas que lo van a utilizar. Entonces, conocer el genoma de los pacientes infectados nos sirve para saber todas estas respuestas. Y me voy a meter porque la genética tiene que ver en el diagnóstico. Lo que quiero decir es sobre el tema de que se va a probar la fase 3 de las vacunas y los tiempos. Normalmente el tiempo para producir una vacuna es 3 años, de entre 3 y 9 años. O sea, imagínense el apuro que tenemos para conseguir esta vacuna, que una de las noticias más recurrentes es, sale la vacuna en septiembre, hay una empresa que ya la tiene lista o vamos a esperar un año. ¿Por qué? Porque en realidad el día que aparezca la vacuna, vacunamos inicialmente seguramente a la población más vulnerable y después empezamos a vacunar a todos y podríamos volver a tener una vida más comunitaria y no esta de alejamiento social. La vacuna se está produciendo en 3 meses. O sea, la fase en la que están, que van a venir a probar, que propusieron venir a probar a Argentina, tardaron 3 meses en producirla. Es lo que yo decía antes, pisaron el acelerador de una manera que a nadie se le podía ocurrir. Tiene 2 motivos. Uno, la necesidad, y el segundo, la cantidad de gente infectada. Porque se cuestionan que hay más gente por accidente, por supuesto. Yo siempre dije, si no te pones el cinturón cuando te subías al auto, tenés mucha posibilidad de que si vas a chocar, la pases mal, entonces no me venga a hablar de cuidarte por las otras cosas. Pero, en este sentido, el que haya sido mucha cantidad de gente a nivel mundial ayudó en que se acelere. La necesidad también, porque aparece la plata para invertir, porque es muy caro generar un desarrollo, una vacuna con las pruebas científicas que hay que hacer. Ya se probó en todas las etapas que se fue probando en animales, ya se probó en algunos seres humanos, tiene respuesta inmune y eso se llega hasta la fase 2 y se pasa a fase 3 en la que se empieza a probar en una mayor población, se empieza a probar en población que no está expuesta al virus. Y lo bueno es que hayan elegido a Argentina porque quiere decir que se puede controlar. No eligen un país en el cual van a pinchar a la gente, le van a poner el virus y no vamos a saber qué pasó con ese individuo. Poder monitorear a la gente es una buena noticia, o sea, que vengan a probarlo a Argentina es una buena noticia. Y además, la buena noticia está relacionada a esto que estamos hablando, porque la van a probar en individuos que se parecen a nosotros, desde el punto de vista de las variantes, desde el punto de vista de la genética, desde el punto de vista de este crisol de etnias que somos nosotros en Argentina. Entonces, que prueben la vacuna acá, para mí está bueno. Lo otro que tiene es que cuando esté la vacuna va a empezar a circular mucho más y puede ser que nos infectemos, sobre todo este virus de nuevo. Pero bueno, no creo que sea tan malo eso con respecto a poder tener la vacuna. Entonces, la genética en
el genoma del virus, la genética en el genoma de los infectados y la genética en el diagnóstico, que fue lo primero que fue. Antes de estudiar el virus, yo lo dejé al final, porque si no llegábamos con esto, era lo menos interesante, pero esto es lo primero que llegó. ¿Cómo diagnosticamos si la persona se infectó o no se infectó? Entonces, bueno, ahí habrán leído también, son debates si usamos los test rápidos o no. Lo primero que se utilizó es la prueba molecular. La prueba molecular no es más que identificar los genes del virus invadiendo la garganta, por eso se hace el hisopado, o en la nariz o en la garganta de la persona infectada. Los test rápidos tienen dos formas de probarse, son antígenos y anticuerpos, ahora lo desarrollo un poquito más, para que entiendan muy simplemente cuáles son las diferencias. Sin ser muy técnicos, la técnica que se utiliza es la PCR y la RT, quiere decir real time. Real time quiere decir en tiempo real. La PCR común lleva más tiempo en desarrollar. El real time es un equipo muy chiquitito en el cual con un tiempo muy corto, que son horas o a veces minutos, podemos tener el resultado. Lo que le pasa es que necesitamos, en diferencia de los otros, necesitamos una X cantidad de muestras, por eso el tiempo que puede llevar. Pero acá, como tenemos muchas muestras, en el mismo día y en horas tenemos el resultado. ¿Qué pasa? Para la PCR necesitamos sacar de la muestra, separar, este virus no tiene ADN, sino tiene lo que se llama ARN, es una parte más primaria del ADN. Eso hay que repetirlo muchas veces, que son estas, transformarlo en ADN y repetirlo muchas veces, que son esas cadenitas rojas que ven acá, y después detectarlo para saber si está o no está en ese individuo. Esta imagen es como ejemplo. Se utiliza un gel en el cual se hace con electricidad correr todo este ADN, lo que hay en la punta es como un polo que atrae, entonces cuando tiramos esa atracción, si sube estas rayas que se ven, no sé si ustedes ven la flecha, estas rayas que se ven, después medimos a qué altura llegó, porque este sería el control. Entonces si llega a la altura en que es el virus positivo, esa muestra la informamos como positiva. Si vamos a esta imagen que yo estoy señalando, es un ejemplo. Estas tres serían positivas y las otras que no se ven las bandas que llegan hasta ahí no serían positivas. Entonces, la PCR lo que tiene es una sensibilidad muy alta. Es mayor al 90%. La realidad es que si vamos a leer, nosotros necesitaríamos que sea más sensible todavía para terminar de detectar. ¿Qué quiere decir? Que tiene ese rango de 10% de error, de decir en muchos casos que esa persona no está infectada, pero que sí puede estarlo. Para esta situación actual, 90% es muy bueno y sirve, es muy útil. Esa es la forma que la primera que se empezó a utilizar y la que más escuchamos. Los resultados que se esperan son de esta. ¿Qué pasa? Cuando hay un resultado positivo, lo ideal irá con los test rápidos a estudiar la población con la que estuvieron para ir a perseguir a los demás. Y además, ¿qué tiene este virus? Que muchos podemos pasarlo o podemos haberlo pasado en forma sintomática. Es probable que hayamos tenido la infección y no lo sepamos. Entonces ahí aparece la utilidad de estas pruebas. ¿Qué pasa con estas pruebas? La sensibilidad es un poco más baja, 65-80%. Nos sirve para estudiar una población más grande, tenemos resultado más rápido, en 15 minutos se tiene resultado, y en el mismo lugar donde se hacen, porque los medios con los cuales se hacen son más de poder tenerlo en la calle misma, entonces por eso son más rápidos. El tema es que la sensibilidad es más baja. Por eso no es tan, bueno, vamos a los test rápidos que seguro hacemos mejor diagnóstico. ¿No? Hay que saber para qué se usa cada cosa. Y para dividirlo a los dos, la prueba de antígeno lo que detecta es la proteína del virus dando vuelta en el organismo. Esa la podemos identificar cuando el virus está activo o cuando no está activo. O sea, podemos saber si la persona está enferma o ya lo estuvo. Hisopado de nariz-garganta es el mismo y resultados en minutos, como les dije recién. Y la de anticuerpos, que es la primera que se empezó a usar, antígenos vino después, la primera rápida, y que va a ser por una cuestión de costo y de velocidad la que va a terminar quedando cuando sea más específica, cuando podamos aumentar la especificidad, los anticuerpos para todo. Tenemos un anticuerpo que nos dice que la infección está activa, y un anticuerpo que es el IgG y la inmunoglobulina G, y la IgM, que es la que nos cuenta si la infección ya la tuvimos. Entonces,
El de anticuerpos nos va a contar qué población ya estuvo expuesta y no se enteró y puede estar distribuyendo el virus y habría que contenerlo. Entonces, el diagnóstico también se hace por, en este caso no tiene tanto que ver la genética, en este caso sí tiene que ver la genética. Y creo que no hay nada más, hicimos un repaso general, hasta ahí es todo. Abran los audios de quien quiera hablar. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Soy Lilian. Hola, bueno, frente al lujo de tu disertación me siento un poco tonta haciendo una pregunta tan básica, pero te quería preguntar si a los efectos de no contagiarse es más efectivo usar el barbijo común que compramos en la farmacia, al que tenemos acceso los que no somos personal de salud, Sí. o estas mascarillas que tienen, digamos, la vincha plástica con el acetato transparente, sin barbijo. ¿Qué es más protectorio? ¿Solo la mascarilla o solo ese barbijo común, por ponerle un nombre? Mira, voy a opinión personal que fui cambiando durante este proceso, empezar a usar o no mascarilla y el barbijo y etcétera. En un principio yo tenía miedo de que quien no estuviera acostumbrado a usar el barbijo fuera contraproducente y que eso generara que nos acercáramos más, porque a pesar de tener el barbijo, la salida puede pasar igual. Y realmente lo que se vio, al menos, porque a pesar de que hay mucha gente y no tenemos todos los cuidados, es notable que hay un cambio. El acostumbrarse a lavarse las manos, a no acercarse tanto, a tener la distancia, que estén marcados en los negocios los lugares hasta donde llegar. Desde mi punto de vista, es mejor tener el barbijo de tela porque primero que es más cómodo y el otro te puede hacer tender a que te lo saques más. Y segundo, porque te contiene más lo que vos estás teniendo, que es la zona de contagio, no solamente para vos los demás, sino además hacia el tuyo. Es más protector la pantalla para vos, o sea, si viene alguien y te escupe y lo para la pantalla, es mucho mejor que lo para el barbijo, pero es así. Pero antes quería hacer una aclaración, ninguna pregunta es tonta mientras vos no sepa cómo responderla y hay alguien que te la puede decir. Bueno, muchas gracias. Desde ya. Muchas gracias. Me pasaría si yo le tengo que preguntar algo de lo de ustedes. Para Dale. ordenar el tema de las preguntas, estaría bueno si nos podemos ver. No sé si tenés que sacar el power, así nos podemos ver y vamos cediendo la palabra para no... Esperá. Pero quería dejar muy claro el muchas gracias, por eso lo dejé. Mentira, muchas gracias para vos. Ahí está. Así nos vemos todos y vamos cediendo la palabra a los que van pidiendo. Algunos veo nada más que el nombre, pero ni... Claro. Yo te quería preguntar, ya que tengo el micrófono abierto, si se sabe si una persona que ya tuvo coronavirus después puede tenerlo otra vez o si genera algún tipo de inmunidad. Mira, leí ayer que había unas reinfecciones en algunas zonas donde ya habían estado. Esas reinfecciones asustan, quiere decir que lo va a tener. Ahora, sacar conclusiones con poca población está mal. Por eso, una de las críticas es el mensaje de por qué la Organización Mundial de Salud cambia lo que nos va diciendo, que lo contagia al aire, lo contagia al aire, porque realmente es necesario que se vaya aprendiendo. ¿Y qué se hizo al principio? Cuidémonos por todo, o lo que sabemos de los otros virus, antes que meter la pata. Eso es lo que fue pasando. Entonces, por hoy responder eso creo que es prácticamente imposible. Se supone que no. Se supone que queda inmunidad como en muchas de las enfermedades que tenemos de chicos. Pero igualmente de las enfermedades que tenemos de chicos, se ha visto que no es tan seguro que haya inmunidad para todas las que pensábamos. Que ya me vacuné, ya la tuve de chico. Algunas reinfecciones hay, ¿no? Porque cambian la cepa de las mismas bacterias y virus. En el caso que cambia el virus, y vos decís, bueno, me infecté y la mutación del virus puede dar la misma enfermedad con una manifestación diferente puede ser, y nosotros pensar que estaba que era... Se te corta. Se corta, sí. Sí. Ahora está bien. Ahí te escuchamos. Sí. A ver. Sí. Me dice ahí que inestable. Se ve que tenés baja el internet o algo.
porque por ahí por momentos se corta. Sí, sí. A ver, mientras va. Ahí estoy. A ver. Cualquier cosa me avisa. Ahora estoy. Ahora parece que sí. Voy a tratar de. Ahí estoy. Voy a tratar de entrar en el teléfono que tiene su. Y no la señal de Fiverr del que va y viene. Mientras tanto seguimos hablando, mientras yo aparezca, hablo. Díganme. Bueno, No sé, pueden pedir la para palabra algunos, o pueden hacer la pregunta en el chat. María del Carmen quiere hacerte una pregunta. Dale, Mari. Bueno, la pregunta es, a ver, ¿por qué se dice que hay que tratarlo? Algunos dicen con paracetamol, y yo estaba hablando con una clienta mía que está viviendo en España ayer, y casualmente me decían que nosotros estábamos realizando acá en la Argentina, que sabemos la mitad de lo que sucede, y que hay una, creo, médica, que es una tal Barrientos de El Salvador, que dice que hay que tratar a los pacientes con COVID con anticoagulantes e ibuprofeno. ¿Qué hay de cierto y qué no? ¿Es mito? Yo me estoy conectando con otro. A ver si me Y ya te vemos. ¿Me ven? Voy a tratar el video. El video no lo voy a poner. Pero esperen que apago el de. Porque así se escucha. Sí, porque si no te hace acople. Sí, ahí está. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. Ahí va. Bueno. Ahí está. Esperen que yo bajé ahí. El micrófono. Pero Bueno, no importa. Acá saco el avión. No importa. Ahora sí. Ahí estoy bien. Bueno, les decía, mirá, la verdad que es bastante complicado responder eso, porque no hay ninguna evidencia completa como para decir una cosa y la otra. Sí se sabe que apareció esta presentación a nivel vascular y que el tratamiento, como si fuera con el tratamiento anticoagulante, hay que hacerlo, pero después ha variado la presentación en los diferentes lugares del mundo. Se sigue tratando como una enfermedad respiratoria con afectación de otros órganos. Es muy difícil filtrar la información. Si ustedes ven por internet, hay gente que trata de hacer eso, combatir las fake news, y hay que tratar de empezar a elegir a quién lee uno porque no es fácil. Poder decir qué pasó en Rosario es imposible, porque nosotros tuvimos muy pocos casos y realmente es así, y no hay gente internada que haya sufrido gravedad y se los trataron como enfermedades respiratorias. Pero no, esa respuesta puntual no la tengo. Es que se lee, hay demasiada información acerca del COVID y todo el tiempo los medios de comunicación es un bombardeo absoluto de los casos y de lo que está pasando, entonces también y por internet es peor toda la información que llega, así que por eso, vos disculpá que te hagamos preguntas médicas. No, ninguna. Tener un médico es muy valioso. Está perfecto, además activamente trato de reproducir en mis redes la información que al menos me encargo de ir a buscar si es real. Lo más fidedigno, claro. Puede ser que me haya pasado de largo alguna información real y que no lo es. Como les pasa a ustedes van a buscar información de lo que les compete a los lugares precisos. Nos pasa a nosotros con los pacientes, ¿bien? Pacientes no, porque yo me leí todo y tal. Es imposible frenar, porque Internet es información al instante, y cuando no te toca vas y buscas. El tema es poder filtrarlo. Tratar de elegir quién lee y a quién leer, eso sería lo ideal. Opinión personal, desde mi punto de vista, los científicos que están asesorando a nuestro país están muy formados y bien capacitados, y tenemos dos beneficios. Uno, que vinimos ganando en el tiempo, porque y eso lo han repetido ellos, y eso está a la vista. Y segundo, que tienen la humildad de cambiar lo que van pensando a medida que la información es nueva. No se ponen colorado en decir, lo que dije hace 2 meses hoy no tiene nada que ver. Y eso es importante, no mantenerse firmes en un solo lugar. Eso creo que es la lectura que hay que hacer. Después podemos estar de acuerdo o no en la cuestión económico-administrativa, financiera que hicieron de nuestras actividades. Pero bueno, cuando uno está en lugares de decisión es medio complicado. Pero en sí, ¿qué ir a leer? Traten de buscar fuentes que sean súper confiables. Hay científicos que están pasando la información y que fueron en su momento
acompañan mucho la idea del gobierno y ahí son un poco críticos. Eso yo creo que hay que leerlos, porque realmente están parados en un lugar que no es yo de acá no me muevo. Entonces, bueno, hay que buscar eso. Pero que se ha tratado en muchos lugares del mundo, yo tengo amigos médicos que trabajan en Italia y nos han contado, y nada de todo lo que está dando vuelta, yo lo traté con tal cosa, es la salvación. No, yo creo que ni siquiera, digamos, hay una opinión unánime ni en Italia ni en ninguna parte al respecto. Yo te quería preguntar, Ramiro, a mí me parece un poco preocupante el tema de esta carrera por las vacunas. Entiendo la urgencia mundial en conseguir una vacuna, pero tengo también la impresión de que se están saltando, digamos, no solamente los resguardos éticos, sino también, si estamos hablando de que una vacuna lleva 15, 20, 25 años desarrollar una vacuna cuya efectividad y seguridad podamos tener por sentada, yo digo, con esta aceleración del proceso y teniendo en consideración que la vacuna eventualmente va a salir al mercado sin haberse probado en una población de 50, 70.000 personas, 100.000 personas, como sería lo razonable para darla por segura. Digo, se la ponemos a los pacientes de riesgo si sale la vacuna, pero a los chicos por el momento, yo pensaba, si total es una patología que a chicos sanos, entre comillas, no les va a agarrar, yo no se la pongo. No sé si me la pongo yo, depende, mi edad puedo ser considerada de riesgo, capaz que tampoco me la pondría. Mira, es una definición que en su momento van a tener que tomar todos. Los estados que hacen en este caso, si van a proponer que esté dentro de un calendario, van a decir qué poblaciones elegir. Y ahí juega también lo económico. Igualmente, bueno, no son 15 o 25 años, son 3, 9 años, puede ser que entre una vacuna esté, sobre todo con el número de casos que hubo. Esta es una infección que al ser pandemia, estar tan extendida, porque todas las gripes también están, pero infectan, a pesar de que haya muchas muertes, infectan un poquito más lento y eso hace que el estudio sea más largo. No pierde lógica que el estudio haya sido muy rápido, pero es como vos decís, seguramente aceleraron proceso. El acelerar proceso tiene una razón económica, como dije yo antes, que es la carrera que vos decís, a ver quién gana para venderla y quién gana para ser el primero en ponerla, si Estados Unidos o Rusia o son los alemanes. Pero la elección de qué grupo va a empezar por ahí, va a empezar el grupo de riesgo y vamos a seguir aprendiendo a medida que se vaya usando. De cualquier manera, yo no creo que el que diga está la vacuna va a ser tan arriesgado de decir, bueno, esta fase 4, hay medicaciones muy importantes y vacunas que se empiezan a utilizar antes de terminar la fase, porque esa última fase se empieza a hacer ya en la prueba clínica. Es decir, bueno, yo soy grupo de riesgo, dame, yo pruebo. Así, vos realmente sos un grupo de riesgo, ¿no intentarías usar la vacuna? Por supuesto te van a tener que contar cuáles son los riesgos, porque si te dicen, mira, el riesgo es que te esté poniendo agua y no te sirva para nada, bueno, probemos, ¿no? Entonces se va a tener ese cuidado. Después todos los resguardos éticos y de los trabajos científicos y etcétera, no me quiero meter, pero bueno, es entendible la crítica que vos hiciste recién. Te quiero preguntar algo. Sí. Con respecto a las vacunas que hablamos recién, hay varios tipos de vacunas. Es decir, no es que se busca una vacuna como que es el único elemento que va a ser el principio activo, lo que fuera, van por distintos caminos. Y al ir por distintos caminos seguramente tiene distintos efectos, inclusive efectos temporales y efectos proporcionalmente más útiles unos que otros. Eso es una pregunta, ¿no? Que quisiera, si nos podés aclarar un poco. Y lo otro, con respecto a lo que decís, que hay vacunas que, bueno, pueden durar 2, 3, 4 años, no más que eso. Pero claro, yo creo que esto es nada más que interés comercial, porque por ejemplo, el mal de Chagas que tenemos acá desde hace muchísimos años, estamos estudiando la vacuna y hace decenas de años que la estamos estudiando, pero prácticamente Argentina y México son los países que más casos tienen y el resto, seguramente que esto comercialmente no debe ser muy redituable. Crear la vacuna para el mal de Chagas para a lo mejor una población menor, sin duda, muchísimo menor que la de la pandemia. Sí. Bueno, el tema de las diferentes vacunas es así, tenés las que utilizan los virus, que son el mismo virus atenuado para generar la inmunidad, y después están las sintéticas. Los efectos no van a ser los mismos para generar inmunidad
y tampoco van a ser los mismos los efectos adversos, y saber cuánto tiempo generan de inmunidad, tiene que pasar el tiempo. Por eso las vacunas necesitan un tiempo. ¿Cuándo vamos a necesitar un refuerzo para volver a enfrentar este virus? Nos preparamos para una pandemia entre 5 años, 1 año, 3 años, va a tener que pasar el tiempo, es inevitable. Lo que va a generar esta famosa de planchar la curva, porque cuando haya mucha parte de la población, y sobre todo la de riesgo, inmunizada por alguna vacuna, vamos a poder empezar a interactuar, sabiendo que, bueno, me contagié, yo estoy dentro del grupo que puede ser asintomático, sigamos estudiando. El tiempo para saber, para tener estos conocimientos es necesario, ineludible, y bueno, ¿y cómo hacemos? Iba pensando mientras hablabas y me acordaba de la gripe, la H1N1 de hace 11 años, sí. Porque me acuerdo porque mis hijas menores cumplieron 12 el viernes y cumplían 1 año, cuando está el cumpleaños de este cumpleaños tuvieron que hacer con 4 amigas, aquel cumpleaños era quien quería venía, porque no estábamos encerrados, pero nos habían dicho no se junten, se aceleraron las vacaciones de las escuelas en ese momento. Y apareció mágicamente, sin que nadie supiera, la vacuna que la comercializó en Estados Unidos una empresa cuya propietaria era la mujer de Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos. O sea que va cerrando un poquito todo. Cierra un poquito todo. Lo comercial es inevitable, las farmacéuticas son uno de los poderes económicos más importantes, no hay duda de que es así. Pero después del otro lado estamos nosotros, los seres humanos, que queremos que nos protejan. Entonces, ¿quién le diría que no? Bien. Bueno, está por supuesto los antivacunas, que no se querrán vacunar, y allá ellos hasta convencerlos. El problema no es mucho allá ellos, porque si ellos son vectores transmisores de los virus, porque no se vacunaron, no hacen daños a todos. Pero bueno, somos todos diferentes y cada uno tiene su visión de este mundo. No, yo creo que la preocupación pasa más por la parte, por la salvaguarda ética, que no sea una carrera comercial y digamos que seamos todos conejillos de India y que los laboratorios en vista a patentar determinada vacuna pierdan de vista a la humanidad y nos traten. Ese es el temor, eso es el temor más arraigado, y nosotros decimos que en época de pandemia los resguardos éticos tienen que ser aún mayores porque estamos aún más vulnerables. Por eso claro. Yo creo que por ahí viene la pregunta. Pero si vos vas a evaluar los trabajos científicos de prueba de medicación, sobre todo, que son activos, necesitas sí o sí de gente que lo ponga a prueba, imposible limitarlo, imposible. Y en este caso creo que termina siendo al revés, porque el límite se abre. Porque hay mucha gente que va a decir, yo me quiero probar, así soy uno de los primeros, voy a estar protegido y salgo por la calle a hacer mi vida. Tengo un caso muy cercano, dijo, yo me propuse para hacer la vacuna, para probar la vacuna. Se han puesto límites a los trabajos científicos, pero creo que los límites tienen que tener cierta muñeca, si no, no podríamos hacer nada. Porque en sí, vos estás probando, ¿y cómo se prueba? Un grupo controla cuando se le da un placebo. A eso le estamos dando agua. El grupo a la cual le estamos dando la vacuna en tal dosis. A otro grupo le estamos dando la vacuna en tal otra dosis. Y eso a ver a quién le funcionó. Y a quién cuando vos estudias todas las salvaguardas éticas en investigación en seres humanos, uno de los principales puntos te dicen que tienen que saber perfectamente los riesgos de quien se va a someter a la prueba, y aparte la garantía de que después va a haber dosis de vacuna para la población, al menos la población de riesgo. Todavía todo eso no lo sabemos. Claro, pero ¿a qué voy? Vos dijiste en el medio, contarle todos los riesgos. Si son capaces de contarle todo el riesgo, una prueba en humano, me parece que no están contando toda la verdad. Pero bueno, opinión personal, no la quiero dejar grabada tanto, porque van a venir a buscar. Pero hay que probar, lamentablemente hay que probar y alguien se tiene que disponer a probar. Es así. Y seguro, porque esto se trata de vacuna basada en la evidencia, y hay que probar. Claro. Es eso. Claro. Obviamente, como dice Karina, hay que tener todos los resguardos y sobre todo de información de las consecuencias inmediatas, mediatas y remotas también, ¿no? De todas las Totalmente. Pero y para eso sirve la interdisciplina y que se ocupen de las cuestiones de salvaguardar la ética quienes hacen las leyes, se les toca a ustedes. Ahora han conformado un comité a nivel nacional de etistas para trabajar todos estos temas. Me parece perfecto. Algunas cosas creo que de las que nosotros consideramos que no deberían pasar, tienen que pasar, porque es inevitable.
Si no, no lo podemos probar. Se limitan los animales, lo que pasa es que los animales no nos dicen yo no quiero, yo quiero, se elige a dedo. El ser humano el extra del que lo quiere hacer leyó todo un texto, ahora es capaz de entender todo lo que significa está probando. No sé si todos son capaces, pero bueno, de entender que están probando diferentes dosis, que uno tiene una dosis que seguramente no le va a hacer nada, que va a ser lo mismo que agua, y que el otro tiene una dosis capaz que le da más efecto adverso, pero bueno. ¿Va a ser así contra placebo la prueba? No lo sé, realmente no lo leí. No lo sé. Creo que no, que ya tienen una dosis estipulada y es a probar, por eso va a ser más rápido, porque si no se llevaría más tiempo, y es medir efecto directo. Claro. Lo que pasa es que en muchos casos se ha dado en otro tipo de medicamentos que a veces se dice, estamos probando esto, pero se está probando esto y esto otro. Muchas otras cosas que se han estado probando, y ahí va lo que decías hace un momento. El tema ético tiene mucho que ver en cuanto a la seguridad de conocimiento de que realmente están probando y que me están totalmente inyectando. Claro. Ese límite finito. Sí. Es un tema muy delicado realmente, porque no hay duda. Los efectos colaterales y los riesgos hay que evaluarlos en tanto, digamos, como vos dijiste al principio, el virus no es tan altamente mortal, no sé cómo lo explicaste al principio, pero hay una población de riesgo, entonces ¿cuál serían, digamos, me parece que los riesgos tienen que estar claramente explicados para ver si, por ejemplo, una persona como yo, que no estoy dentro del grupo vulnerable, accedo a aplicarme la vacuna. Claro. O accedo a una prueba de investigación, en este caso de vacuna. Pero depende mucho de la visión individual de lo que significa. Me quedé yo sin audio. De lo que significa. No, sí, me escuchaste. Digo, depende mucho de la visión personal, el cristal con el que miramos la situación y cada individuo. Y el que va a querer probar va a hacer una invitación a mucha gente porque sabe que de ahí va a ser el filtro de tener los que necesita, porque necesita un número muy grande de gente para sacar conclusión. Pero bueno, saber que se está probando en fase 3 ya a esta altura, por más que pensemos que se han salteado etapas, creo que es una buena noticia. No deja de ser una buena noticia. Para manejar las situaciones poblacionales es una buena noticia. Sí, después estará lo que hablábamos recién, será una cuestión de evaluar el riesgo-beneficio, como en todas las cosas, ¿no? Claro. El personal sanitario que está expuesto permanentemente al contagio con coronavirus y sale una vacuna y a nada o a un eventual efecto adverso colateral, se la van a poner igual. Ahora, como dice Karina, los que tenemos la suerte de quedarnos en la casa y no estamos tan expuestos al contagio, o los niños, donde eventualmente los contagios no son tan graves, me parece que ahí sí, yo por lo menos, y esto sí, es el cristal como que uno lo mire, pero lo mira desde el lugar de riesgo, porque la farmacéutica que saque la vacuna va a fabricar a riesgo también. No va a saber, por una cuestión de los tiempos y de las pruebas que se hacen, no va a saber tanto la seguridad o la efectividad de la vacuna. Entonces, eso se va a ver recién, como vos decís, cuando se pruebe en un montón de gente. Ese montón de gente van a ser los trabajadores sanitarios, los cajeros de supermercados, los que están en el día a día expuestos permanentemente al contagio. Esos sí van a tener una razón más valedera para enseguida inocularse la vacuna. Los demás probablemente, o las personas que tienen 80 años, los demás capaz que nos conviene, digo yo, pienso, esperar un poco para ver cómo evoluciona la cosa. Para ver qué va pasando, además porque tenemos la posibilidad de enfrentarnos al virus, pasarla bien y quedar inmunes por eso. Pero creo que ya lo fuimos diciendo, la decisión de a quién, el Estado va a decir, bueno, este es el grupo que va a empezar a utilizar la vacuna, y va a ser el grupo que va a acabar de nombrar, que son todos los expuestos, o los vulnerables. Y voy a otro ejemplo. Cuando se dio la otra gripe, que fue en el año 2006 aproximadamente, que fue la gripe aviar. La gripe aviar, yo estaba viviendo en Roma, haciendo la especialidad en Roma. En el hospital hicieron, como no era obligatorio, nos tenemos que vacunar todos los que estamos dentro del hospital. Cuando nos sentamos a hablar en ese momento con quien era mi jefa, yo le dije, era bastante temerosa ella, así que yo voy y pongo el brazo enseguida porque quiero estar protegida. Lo que yo analicé un poquito, ¿qué me tocaba a mí? En Italia, por ejemplo, tuvo que salir el director de la Rete 5, que es un
una de los canales de televisión a comer pollo en vivo, porque la gente había dejado de comer pollo italiano. Y esa gripe aviar, el grupo de riesgo, habían sido 50, no sé si en Bélgica o en Bulgaria, individuos que trabajaban con aves en el medio de un monte. Entonces, como era, ¿por qué se había considerado una enfermedad de aparición nueva y que como que podía ser una epidemia? Porque había sido un grupo de 0 a 50 de golpe, para la salud era importante tener en cuenta. Pero la contagiaban esas aves a esos individuos. Bueno, en Italia, que son bastante temerosos, la vacuna llegó más rápido de lo esperado y obligaron a todos los que trabajaban en salud a vacunarse. Y bueno, y ahí a mí me pasó en lo personal, que vos, Julia, estás diciendo ahora. ¿A mí qué me toca? De lejos me toca. ¿Yo por qué lo veo? Ahora no, espérenme, déjenme un ratito que voy a esperar a ver qué pasa, y nunca me puse la vacuna. Estoy de acuerdo con vacunarse, ojo. Las que están comprobadas hay que utilizarlas, y por eso hoy estamos... Por supuesto, nosotros también. No, ya lo sé, pero para que no quede, pero pienso lo mismo, evaluémoslo. Si hay tiempo, evaluémoslo. Pero bienvenida a la vacuna, porque si la población de riesgo se empieza a vacunar, el resto vamos a poder contagiarnos y hacer esa cuestión de la del rebaño, que todavía no es suficiente y no la podemos hacer, que es el que se contagie mucha parte de la población para que todos nos inmunicemos. Bueno, la vacuna nos va a ayudar a eso también, a que podamos llegar a esa situación. Ahora, vemos que los laboratorios han trabajado muchísimo en este tema de vacunas, y muchos laboratorios, pero se trabaja mucho en la prevención futura y no en el tratamiento presente, que ese también es un problema ético. Es decir, pongamos todo el esfuerzo y todos los recursos para millones, miles de millones de habitantes. En cambio, los que están enfermos son pocos millones, muy pocos millones. En cambio, a los que hay que vacunar son miles y miles de millones. Entonces, casi toda la población. Está casi toda la población mundial. Claro. Económicamente es un buen negocio hacerlo así. Y siempre la ecuación que a ellos les cierra, de cualquier... Creo que dejan en manos de quienes están haciendo el tratamiento tener esa información. Claro. Bueno, quienes están haciendo el tratamiento, sepamos, como lo que había dicho María del Carmen antes, ellos trataron con paracetamol, tienen su experiencia personal, la quiso transmitir. Bueno, está en manos de esa gente a ver cuál es el mejor tratamiento. Eso es lo que pasa. Creo que me escuchan y me ven bien. Entonces, bueno, esa conclusión creo que es más que lógica y es lo que pasa. Muy bien. Ramiro, te voy a hacer una pregunta que me llega por WhatsApp. Sí. Y dice, ¿qué opinás de los rastreos de contacto, el control y los test que están usando en Rosario? ¿Qué opina el doctor de cómo está en Rosario se está gestionando el tema? Mira, la gestión inicialmente es para aplaudir porque nos preparamos para lo peor. O sea, Rosario se preparó para que se llene de gente infectada, las terapias intensivas aguanten y los centros. Yo estuve casualmente en el hipódromo y en la rural, y ese centro de aislamiento para la población que necesita la salud pública está muy bien preparado. El tema de los testeos y cómo lo estamos haciendo, creo que si empiezan a aparecer casos, no sé qué pasará hoy, que en un ratito nos vamos a ir enterando, no sé si alguno puede entrar en las redes a ver qué pasó hoy, ahí vamos a empezar a ver qué pasa. También está muy bien organizado, creo que está bien organizado. Que resulte o que no resulte, hasta que no se ponga en la práctica, va a pasar como la vacuna, no lo vamos a saber, pero están bien organizados para seguirlo. El problema es que todo eso depende del comportamiento de la población. O sea, si uno sabe que vino gente de Buenos Aires, podía traer, tuvimos contacto y no cortamos la cadena, pero tiene algo que se vino repitiendo y algo que se dice y que creo que es lógico, es invisible, no lo ves, no sabés. Muchas veces no sabemos si estuvimos contagiados. Es probable que lo hayamos llevado asintomáticamente y se lo hayamos pegado a otro y no lo hayamos visto. Eso tiene de traición este tipo de enfermedad. Porque si todos estuviéramos afectados mal, seguramente muchos habremos pasado las gripes de la influenza, que es el virus más antiguo, de manera diferente. Bueno, como está todo junto, aprendemos más rápido, pero es muy difícil. Opinión muy personal, y hasta que no se confirme, no sé si voy a tener razón o no, creo que Rosario está trabajando bien. Y bien preparado para eso. Y creo que estamos hasta preparados a hacer auxilio de lo que venga de afuera si se colapsa en la provincia que tenemos al lado, que es Buenos Aires.
Laura dice que no. No, Laura Laura dice no, que no. no deja, No deja. quiere que vengan, Laura. Vos no querés que vengan, Laura. Pero. No, yo estoy haciendo. No digo que vengan, yo digo que estamos preparados para recibirlo. No quiero que vengan, pero digo, estamos preparados para recibirlo. Eso creo que está, y además por qué pasó acá. El qué pasó acá y qué pasó al lado no lo podemos saber. Italia, que tiene el tamaño de la provincia de Santa Fe, se dividió en dos. El norte súper afectado y de la mitad para abajo muy poco afectado. Y eso empezaron a hacer análisis, que el clima, que las características de la población. Seremos más parecidos al sur de Es la Italia. epigenética. Claro, y también cómo el genoma nuestro está preparado para responder a eso, más el medio ambiente cómo nos ayuda. El clima, este virus apareció cuando nosotros el clima no lo ayudaba, fue un virus de invierno, y llegó en verano. Ahora vamos a ver la real. Sin duda, hay que estar preparado para eso. Mi hermano mayor, que es Ahora más... se está viendo. Por eso, mi hermano mayor, que es más, voy a poner una palabra y tómenla y que no me escuche él, alarmista, ya se viene, se está con el ya se viene, porque realmente él que es pediatra y ve las infecciones respiratorias, sabe que en algún momento se tiene que venir un pico más alto. Ahora, si hubiéramos tenido el pico de Ciudad de Buenos Aires, que es imposible por la densidad de población, eso también es un análisis, la densidad de población también ayuda, no vamos a llegar a tener 3.000 por día. Pero bueno, para nuestro pico será 500. Estaremos asustados, porque además que nos tenemos para responderle a 500 por día, no lo sé. Veremos. Espero que no, que mantengamos este 20, 30, 50 y no superemos eso. Pero va a haber más de los que hay hoy seguro, eso es indudable. Eso está claro. Veremos cómo la remamos. Ojalá que no pase lo que teme Laura también, que sea necesario que manden de Buenos Aires. No, ojalá que no. Ni nada. Sí. Ojalá que no. Ojalá que Ojalá todo que se mantenga así. Por ahora me parece que como ciudad la venimos llevando muy bien y como país, a la luz de las cosas que han pasado en otros lados también. Ahora parece que se está complicando mucho en Buenos Aires, pero como evaluación de las medidas que se tomaron, por lo menos hasta el momento, habrá que ver después cómo salimos de esto, que será otro tema, que desde lo económico también es muy grave la situación que se va a generar, pero bueno, ya son otras ser humano, cuestiones, ¿no? El ser humano hizo pelota lo económico en las guerras, así que no y ahora te tiro una teoría conspirativa, hizo pelota todo con las guerras y ahora inventa un virus para... Sí, encerrarnos a todos. Sí, Laura, abrite el micrófono. Sé que me habías callado vos, Cari. No. Rápido, aprovecho ya que tenemos un médico acá, desde objetivamente, yo trabajo, soy asesora de una obra social donde se toman muchos recaudos en cuanto a qué se autoriza y qué no se autoriza. Hay como una especie de protocolo que hemos armado en cuanto a los médicos auditores que prácticas, fundamentalmente las prácticas invasivas, autorizamos y cuáles no, y si se autorizan, les hacemos firmar un consentimiento informado. Eso yo como asesora y formando el equipo interdisciplinario de la obra social se armó todo este protocolo. Ahora yo te pregunto a nivel personal, ¿cómo nos manejamos en el ámbito de vos que estás en el medio de salud, sanatorios, porque uno se puede tener todas las medidas de seguridad, de cuidarnos y todo lo demás, pero bueno, estamos expuestos a los terceros también. Si tenemos que ir a un médico, si tenemos que hacernos un análisis o algún estudio en particular, al margen de los que tenemos hijos que van al club y que hay que cuidarse desde otro lugar, pero yo voy a lo personal. Una cosa es como asesora en una institución y con un grupo de médicos que necesariamente tenemos que armar este protocolo, pero a nivel personal, yo si tengo que ir al médico, es como que hay un temor, yo voy a cumplir 60 años y es como que hay un temor generalizado del cual yo hay veces que digo, no, pará, Laura, correte, miralo objetivamente, pero bueno, cuesta un poco. Te pregunto a vos. Entiendo. Estás en el área de salud, ¿no? Sí. Mira, vamos a ir
a varios puntos que ya tocamos. Uno es la ética y cómo separa cada uno y la responsabilidad que tiene, el centro donde te va a tocar ir. Lo segundo es lo que vamos a aprender esto termina enseñando a filtrar un poco lo que nos pasa, cada uno, ¿no? Y saber cuándo las cosas son urgentes, cuáles son, cuándo una es emergencia, cuándo es urgencia, y cuándo realmente con un llamado por teléfono podemos resolverlo sin ir a exponernos. Y esto vuelvo a la etapa en la cual me tocó estar en Italia, que habían hecho un análisis que tenían una cantidad de consultas en las guardias de los hospitales. La salud pública, ellos no tienen obras sociales, es o privado o la que da el Estado, que le llaman la mutua. El Estado te provee por simplemente trabajar y aportar el médico de cabecera, que lo tenés cerca de tu casa y tiene un consultorio y te atiende el día a día. Y después tenés la atención en los hospitales, que pueden ser los hospitales públicos, atender a la gente que viene por la mutua o cobrarle también. O sea, el médico puede atender en su consultorio privado, pero atender también a lo que viene por la mutua. Es una mezcla de lo que hacemos nosotros. Lo que pasa, las guardias estaban muy llenas y lo que empezaron a clasificar con semáforo a quiénes atender, a quién no. Rojo, amarillo y verde. Al que venía con verde, lo dejaban esperando 4 horas hasta atenderlo. Y vos esperás, y lo que tenés es una uña encarnada. Viniste con una encarnada y tenés un nene que no puede respirar. Entonces, y no solamente 4 horas, sino que le pusieron valor. Entonces, si el médico catalogaba como rojo a lo que venía a consultar el paciente, era sin costo. Si era amarillo, costaba 10 euros y el verde 50 euros. Entonces era como ir a pagar un privado. Desaparecieron los pacientes de las guardias, desaparecieron. Empezaron a ir a consultar a las guardias los que realmente estaban en rojo y en naranja, más cerquita del amarillo. Los verdes no estaban más. ¿Qué nos va a hacer aprender esto? Que realmente vayamos. Ahora, nos pasamos de vuelta, a veces, y decimos, no, yo no voy a ir a preguntar por el temor. Los lugares, y de nuevo vuelvo a la ética, hay algunos lugares en los cuales, y habrán leído la noticia de hoy, hay 21 aislados en un sanatorio de la ciudad, de la parte administrativa, porque entró un caso. Está en cada uno ahí, pero tener temor de ir no tengan. Si tenés algo para consultar, hay que ir a consultar al médico como hacías anteriormente. Tendrás vos tus cuidados, no estar cerca de la gente que esté ahí, pedirle al médico que te atiende lo mismo, y bueno, y aprender a vivir de otra manera, porque van a bajar las infecciones gracias a lo que estamos aprendiendo. Sin duda, ya bajaron ahora las respiratorias y bajarán en el futuro, porque esto está dejando... Y de nuevo voy a ser autorreferencial. Yo soy aquel que se pone la mano en la boca porque tengo una manía y porque me lavo poco, y he tenido algunas situaciones por llevarme la mano a la boca que hoy no las voy a tener porque me lavo las manos mucho más. Uso el alcohol de vez en cuando lo tengo cerca. Si esos hábitos los mantenemos va a cambiar, pero no deje de ir a consultar si tenés que ir. Eso es opinión personal, están los cuidados, y si no, no vayas al británico el día que el británico lo tuvieron que cerrar. Si te enteraste, no vayas, pero confía en que los que están del otro lado también se están cuidando. Sí, aparte han establecido protocolos bastante seguros, te dan un turno y te están esperando a vos al horario de ese turno, no hay nadie en sala de espera, por lo menos en algunas instituciones se están manejando bastante bien. Es la idea y el protocolo que se está manejando. No en todas, Cari, no en todas. Conozco acá en Zona Norte una institución donde vos entrás y salís como si nada, y a personas que están internadas que las vas a ver, o sea que no en todos lados. Por eso, pero esta decisión personal de a dónde voy o dónde no voy, o si voy, qué sé yo, controles rutinarios que uno se tiene que hacer anualmente, ese tipo de cuestiones, pero te digo que conozco lugares que no cumplen el protocolo. El rutinario, si se puede posponer y no es una enfermedad crónica, ese yo lo dejaría de lado. Esperaría un poco a que pase la tormenta. Pero el resto de las cosas que son necesarias, que hace tratamiento crónico, ¿cómo no va a ir al médico? Claro. El que se tiene que hacer una cirugía, estando los protocolos quirúrgicos, hoy los médicos que van a quirófano tardan más en vestirse y en vestirse como astronautas que estar. Pero vamos a lo mismo que decíamos antes, está en la postura de cada uno. ¿Me voy a poner yo la vacuna o no me pongo la vacuna? ¿Voy a hacer lo que tengo que hacer? Vamos a lo mismo.
el lugar a donde voy, ¿tiene los cuidados que tiene que tener o no los tiene los cuidados? Bueno, ese es el tema. Claro. Sí, había una preocupación muy grande en la comunidad médica porque decía que no había adherencia, por ejemplo, a los tratamientos oncológicos por miedo a contagiarse el COVID, o, viste, gente, como vos decís, con tratamiento crónico que lo abandonaban por no ir al médico, por el miedo a contagiarse el COVID, entonces hicieron como una campaña de decir, no corten todas las prestaciones, y los sanatorios, en teoría, deberían cumplir un protocolo y cuidar a esos pacientes. Y por suerte todo el tema de que se apuró el tema de la telemedicina, de mandar las órdenes por teléfono. Eso es piola, eso está bueno, qué sé yo, nos apuramos ahora con el tema de la pandemia, pero debería haberse hecho ya mucho tiempo antes. Eso ayudó a aprender, esto ayudó a aprender un montón de mecanismos que antes no se tenían y aflojar. Bueno, vamos al tema de obra social, que los sociales acepten, que las farmacias acepten entregar algo con una orden digital, empezar a repartir los informes como se hacían, pero que más obligadamente los laboratorios sean por mail. Hablando, vos me mencionaron la cuestión de la charla TED, el año pasado, en el 19 no, pero el 18, una de las charlas fue sobre la experiencia de Neuquén y todo el trámite que se hace a través de las redes. O sea, los individuos tienen todo sentado delante del médico, todo se hace por una red digital que deja de ir la persona a las oficinas, ya sea de la obra social, de la farmacia, todo por red digital, imitado de ciertos países que están más desarrollados. O habría sido un buen momento para terminar de armar esa red. La propuesta de este lugar es espectacular, porque todos los datos de ese individuo los tiene ya el médico, interactúan entre las redes, ya sea lo que tiene como historia clínica, con lo que tiene de la obra social, las autorizaciones, la farmacia, los sanatorios, los hospitales, toda una red conectada para hacer los trámites sin moverse mucho de la casa y sin hacer cola. Parece que ese es también un aprendizaje que nos deja, de la parte buena de la pandemia, digamos, como decía Ramiro, no estar tan cerca, el barbijo, lavarnos las manos, cosas que las podíamos haber hecho antes y evitado otras infecciones antes de que esté este virus. Había otras cosas que no las evitábamos, pudiendo evitarlas con esas medidas de cuidado que son básicas. Y otra cosa es la cantidad de herramientas que teníamos a disposición, como la que estamos usando ahora mismo, el Zoom, digamos, una cantidad de cosas, o todas las herramientas digitales que permiten esto, la receta por WhatsApp, que resulta que ahora es fácil hacerlo y todo el mundo lo puede hacer y se puede admitir, pero antes quizá no nos dábamos cuenta, había que ir, llevar los papeles, lo vemos nosotros mismos que somos abogados en el funcionamiento del tribunal, que si se quiere se pueden arbitrar los medios para que las cosas funcionen sin tanta cuestión presencial. Eso me parece que está bueno y es de las cosas que nos van a quedar, quizá sea momento de reservar lo presencial para las cuestiones afectivas, para el esparcimiento o lo familiar, y todo lo que no sea necesario, digamos, estar en contacto tan directo, lo iremos obviando, ¿no? Hay dos situaciones y ustedes lo reproducirán a este grupo que se reúne. Una es dar clases. Yo lo que pude hacer es mover el horario de clase de acuerdo al día y los alumnos si podían estar todos o no estar todos. Mantuvimos, porque el instituto en el que doy clases pidió que le mantuviéramos cierto orden, el día y el horario, pero el viernes que no pudimos a las 3, lo hicimos a las 5, a las 4:30, nos permitió organizarnos de mejor manera para reuniones como la de ustedes también. No nos podemos juntar los miércoles a las 11 porque cuando uno está en casa tiene un poquito más de libertad de acción y nos va a permitir más reuniones de las que teníamos antes. Y nos pasó a nosotros en la reunión de comisión directiva del club, poder hacer reuniones que antes era más difícil, más concurridas, porque al final pueden estar todos, porque están en un lugar, no la hacemos 7:30, que podemos llegar hasta allá, pero yo en mi casa a las 8 ya estoy, hagámoslo a las 8 para poder estar mayor cantidad de gente, te permite más frecuencia en las reuniones, hay un montón de beneficios, y perjuicio también, porque usás más tiempo que antes no lo utilizábamos para eso. Ahora también tenemos que pensar que va a avanzar mucho la inteligencia artificial, que esto está en este momento hackeando en parte a cierto sector de la medicina. Estamos hablando de los profesionales, y por supuesto que también va a llegar al derecho, ¿no? Puede llegar también. Podemos tener jueces que sean computadoras, nada más. Claro. En este tema, los cambios creo que van a ser
en los próximos 10 años van a ser muchos. Sí, El otro total. día leí, José, una noticia en alguna parte que decía el primer juez robot iba a dictar una sentencia, no me acuerdo en qué país, la vi así Sí, yo también, de sí. refilón. Sí. Contra lo que se, Karina, no contra pensé lo que se así. está, ¿Qué va a pasar? contra lo que Bueno, se está. Tuvimos una charla, Ramiro, nosotros también como instituto, que habló la doctora Eisenberg sobre todo el tema de telemedicina, todo, y hablamos también sobre inteligencia digital y el tema de la Big Data y el tema de cómo acumulan datos de salud. Ahí va, sí. Entonces era toda una preocupación también, porque... Sí. El problema es la cantidad de datos que se está generando, dónde va a ir a parar. Exacto. Claro. Si quieren pongan en YouTube o en Google película en ADN, y lo que se está pudiendo hacer es conservar información en moléculas de ADN, por lo cual se comprime a una cantidad mucho mayor de la que pueden hacer a nivel digital. Entonces, la genética también va a estar en la conservación de los datos. Búsquenlo, es bastante interesante, se guarda música, hay guardada música, y hay guardada película de ADN, yo ahora no me acuerdo qué película es, un caballo que va ahí, es una escena que está guardada, es muy cortita, pero ya están aprendiendo a comprimir en el espacio que ocupa el ADN. Imagínense que si desenrollamos el ADN cada uno de nosotros, ocupamos esa información. El día que puedan mezclar lo digital empezamos a conservar mucha mayor información y ahí este Big Data se va a meter en ese lugar. Es muy Así superadora que la nanotecnología. La nanotecnología fue un anticipo de esto que estás diciendo. Sí. Ahora es muy superior. Muy totalmente. Bueno, qué interesante, tendríamos que interiorizarnos porque eso también tiene aristas que tienen que ver con la medicina y que tienen que ver con el resguardo de la privacidad de las personas, digamos, traen aparejadas muchas cuestiones que sería interesante estudiar. Tantos datos también, que parece una película de ciencia ficción, porque vamos agregando cosas y cosas y cosas y cosas y uno se asusta también, porque no sé si estamos chipeados para todo, para tanto. Ese susto es el que tuvieron uno de los ideólogos, de uno que estuvo en las primeras reuniones del genoma, de proyectar el genoma. Eso es lo que dijo. Vamos a conocer, nos tenemos que empezar a preparar, porque vamos a tener información, más información de la que sepamos cómo manejarla. Claro. Y eso tiene el genoma. Uno de los planteos que yo hago en la clase de medicina legal es justamente ese debate. ¿Qué hacemos con la información que obtenemos? Porque nosotros vamos a poder saber, y hace poco me hicieron una nota porque en China están proponiendo la huella genética de a todos los nacidos sacarle un poquito de sangre y hacer todo lo que significa información, y ahí tenés quién es cada quien, y a nivel criminal te sirve porque vas a identificar muy rápidamente con el ADN de lo que hubo, pero también lo que va a tener es predisposición a patologías, que no quiere decir que la vayan a tener, porque ahí viene la epigenética y el medio ambiente, pero predisposición a patología y la discriminación en trabajos, en obras sociales, servicios de salud, en ingresos a hospitales de personas que sabemos que van a tener tal. Entonces, y después está lo que quiera conocer cada uno. Uno se haría, a todos nos gustaría conocer cuál es la predisposición nuestra a el futuro nuestro, claro. Yo le hago las preguntas, normalmente son unos 30 personas que son casi todos médicos, y yo les pregunto, levanten la mano, algunos levantan la mano, a mí me gustaría saber, otros no. El trabajo que se hizo fue en gemelos, en Estados Unidos. No sé qué número de gemelos, creo que fueron unos 500 gemelos que los citaron a ambos separados. Y le dijeron, bueno, si vos tuvieras la posibilidad de saber que sos portador de un gen alterado que predispone una enfermedad que es o letal o invalidante, y tu hermano gemelo manifiesta no querer saberlo, ¿vos se lo dirías? Cuando los gemelos sabemos que comparten y tienen muchas posibilidades, 99%, de tener el mismo. Después el medio ambiente hace lo suyo y puedo hablar con conocimiento de causa, pero ese planteo, ese dilema, es para todo lo que significa. Tenemos mucha más información de la que sabemos manejar. Y eso va a pasar con todo. Pónganse a trabajar. Bueno. Gracias, Ramiro. Bueno, no te robamos más tiempo. Ya. Juli, espera que Laura quiere hablar algo, me parece. No, por si no saben, Ramiro, aparte de todo lo que hace en la cuestión médica, es miembro de la comisión directiva del club, o sea que labura ahí, y no sé cómo hace todo, Rami,
y felicitarte adelante de todos porque el protocolo que está usando Regatas realmente está muy bien, muy controlado, así que bueno, eso es mi corazoncito en el club y hacerlo público, bueno, porque Ramiro tiene que ver en esa comisión que se armó. En este grupo hay varios socios de Regatas, Laura, así que hay varios. Ustedes no fueron todavía, ustedes no fueron. Yo las tengo a todas una al lado de la otra. La Karina, estoy claro. yo, Julio. Claro, pero yo he ido y te digo que te piden un poco más hasta el ADN para entrar y hacer. Claro. Yo estoy yendo ahora. Hoy abren el rancho y estoy yendo ahora. Tendría que estar practicando en este momento. Te tenemos acá atrapado. Me tienen acá atrapado, pero estoy yendo porque abre el rancho y vamos a comer al rancho. Ah, muy bien. Pero esta charla queda grabada y en unos días la vamos a tener subida a YouTube, así que te la pasamos. Perfecto, bueno. buenísimo. Gracias, Ramiro. Ramiro. A ustedes por este espacio. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.